Sí, vale. Pues nada, gracias Juanlu, gracias Marta. Os voy a compartir pantalla. Encantada de participar y compartir este rato que al final, con este intercambio es con el que aprendemos todos, ¿no? Cuando cada uno contamos nuestro trabajo y podemos aprender unos de otros. Yo voy a hablar de terapia de aceptación y compromiso. Pues sabemos que cada maestrillo tiene su librillo y que cada psicólogo pues, tiene una orientación teórica y bueno, son distintos caminos para llegar a un mismo sitio. Entonces yo os voy a contar cómo yo vengo trabajando desde hace mucho tiempo con la terapia de aceptación y compromiso. Y un poco las bases para que conozcáis pues, en qué se, ¿no? En qué se basa, en qué base tiene teórica, filosófica la terapia, pero todo aplicado. Entonces, en el caso de niños y adolescentes, trabajamos para generar flexibilidad psicológica igual que hacemos en adultos. Lo que pasa que lo adaptamos al lenguaje, adaptamos también el tipo de ejercicios, de metáforas, pero en la medida que el niño empieza ya a ser verbal y a tener repertorio, ya podemos aplicar la terapia. ¿Y qué quiere decir esto de generar flexibilidad psicológica? Bien, pues la flexibilidad psicológica es una habilidad y como el resto de habilidades se puede entrenar, ¿no? Igual que uno entrena también un músculo haciendo ejercicio físico o en el gimnasio, pues de la misma manera hacemos esto. Y es la habilidad de no reaccionar a lo que llamamos los eventos privados, a pensamientos, emociones, sensaciones físicas que pueden tener forma de miedo, de impulso, rabia, tristeza, cansancio, dolor, porque esa manera, ¿no? de reaccionar a todo eso que está ocurriendo debajo de la piel a veces es limitante en la vida. Entonces, si no reaccionamos, si no nos comportamos bajo control de los eventos privados, entonces, ¿cómo lo hacemos? Bien, pues en este caso sería bajo control de aquello que es importante para nosotros, de aquello que es valioso o que nos lleva a tener la vida que queremos tener, ¿no? Y serían como las dos partes que tiene la terapia a rasgos generales. Hay un componente clásico que es el de la desesperanza creativa, que tiene que ver, tengo aquí el libro, uno de los primeros, bueno, no, este fue el primero que se publicó en español de terapia, lo que pasa que tiene muchos años y está ya un poco algunos términos obsoletos, ¿no? Y entonces este directamente lo voy a leer de aquí, para que entendáis un poco en qué consiste. Imagínate que estás en un campo, podemos tener una intervención con un chico y en un momento dado le planteamos, ¿no? que esto que nos está contando se parece mucho, ¿no? a esto que le vamos a explicar. Imagínate que estás en un campo llevando una venda en los ojos y una pequeña bolsa de herramientas. Se te ha dicho que tu tarea consiste en correr por ese campo con los ojos vendados. De hecho, es como se supone que debes vivir tu vida. Y tú haces lo que te han dicho que hagas, pero no sabes que en la granja hay hoyos grandes y muy profundos. Lo ignorabas completamente. Así que empiezas a correr por el campo y tarde o temprano caes en uno de esos grandes agujeros. Empiezas a palpar las paredes del hoyo y te das cuenta de que no puedes saltar fuera y que tampoco hay otras vías de escape. Es probable que en un apuro semejante cojas la bolsa de herramientas que te han dado y empieces a mirar qué hay en ella, pues quizá así encuentres algo que puedas usar para escapar del hoyo. Ahora supón que efectivamente hay una herramienta en esa bolsa, pero se trata de una pala y eso aparentemente es todo lo que tienes. Así que empiezas a cavar con diligencia, pero muy pronto te das cuenta de que no sales del hoyo. Intentas entonces cavar más y más rápido, pero sigues en el hoyo. Así que lo intentas con grandes paladas o con pequeñas, arrojando lejos la tierra o arrojándola cerca, pero continúas en el agujero. Todo ese esfuerzo y todo ese trabajo, y por raro que te parezca, lo único que has conseguido es que el hoyo se haga cada vez más y más profundo. ¿No es así? Y entonces, ¿no? Aquí vienes y piensas, bueno, tal vez, ¿no? Vamos al psicólogo, él tenga una pala lo bastante grande, una preciosa pala mecánica. Pues no, no la tengo. Y si la tuviera, no la usaría porque cavar no es la forma de salir del hoyo. Al contrario, cavando es como se hacen los hoyos. ¿M? Y tal vez lo que pasa es que el plan está equivocado y no tiene solución. Cavando
no se puede conseguir una escapatoria, lo único que se hace es hundirse más. La parte de la desesperanza hace referencia a esto, a contactar con el hecho de que cuando nos encontramos en una situación difícil, cuando caemos en ese agujero en el que ninguno de nosotros hemos elegido estar, pero nos pasa porque así es la vida, ¿no? Que vamos por ese campo de hoyos, vamos con la venda y caemos de repente en uno. Pues cuando estamos ahí, no queremos estar y hacemos lo posible para poder salir. Y a veces eso que hacemos tiene que ver con las herramientas que tenemos o con cosas que nos han funcionado en otro momento, en otro contexto distinto. Entonces, para abrirnos a la posibilidad de hacer cosas distintas, primero tenemos que contactar con esto que estoy haciendo no me está llevando al lugar en el que yo quiero estar. Y ahí es donde nos entretenemos mucho porque es necesario y a veces cuesta estar en contacto, ¿no? con ese dolor de darme cuenta de que no estoy consiguiendo solucionar la situación, sino que cada vez estoy peor y ahí es donde tenemos que nosotros poder estar y no escapar de esa situación, ¿no? Porque solamente dándonos cuenta del coste podremos abrirnos y ahí es donde entra en juego la segunda parte que es la creatividad, ¿no? Es el tratar de ver qué otras herramientas podemos utilizar en esta situación. El sufrimiento es inherente a la vida, forma parte de la vida. Cuando estamos hablando de enfermedades graves, de enfermedades que amenazan o limitan la vida, hay una parte que es inevitable, que tiene que ver pues, con los procedimientos médicos, con las pruebas, con el tipo de limitaciones que tenemos en nuestra vida y que eso está ahí, ¿no? Y hay determinados momentos en los que uno se va a poner nervioso, en los que uno estará triste o se sentirá frustrado porque no ha podido conseguir algo que es importante para él, pero en función de cómo respondamos a eso, podemos estar más profundos, ¿no? Podemos cavar más en ese agujero o podemos hacer algo diferente en esta situación. Se trabaja mucho con metáforas, pero las metáforas no es un ejemplo que yo pongo y que es como una anécdota que cuento o como si contara un cuento, sino que realmente tiene que incorporar distintos elementos y se tiene que hacer de una manera determinada. Yo no voy a entrar mucho, las voy a explicar de una manera muy rápida para que tengamos tiempo de poder poner bastantes ejemplos, pero luego cuando lo hacemos, pues tenemos que dedicarle un poquito más de tiempo. Después veremos cuáles son los elementos. Pero quería incorporar estos dos conceptos, eventos privados y valores. Esta metáfora de la piscina, hacía tiempo que no la utilizaba y de repente me acordé y a mí me parece muy interesante, me parece muy útil, ¿no? Imagínate que vas a nadar a una piscina porque te encanta, ¿no? Es una de las cosas que más te gusta. Entonces llegas a la piscina, te metes en el agua y hay una cosa que no te gusta nada y es cuando en las piscinas aparecen estas pelotas de plástico, ¿no? Y no te gusta verla y no te gusta que esa pelota esté ahí donde estás tú. Te gustaría nadar sin que hubiera ninguna de ellas. Y cuando aparece, lo que haces es tratar de quitarla de tu vista, ¿no? Coges, haces fuerza y la hundes, ¿no? Y lo consigues, ¿no? Te cuesta un poco de esfuerzo y lo consigues, ¿no? Y a veces surge otra, pero bueno, quizá esta la pueda coger con una mano y la otra la pueda coger con otra y podría tratar de quitar esto de mi vista que es tan desagradable. Y aunque parezca una cosa poco probable, suele ocurrir que puede surgir una tercera pelota, ¿no? Y entonces esto nos complica muchísimo la logística porque el esfuerzo que hacemos es cada vez mayor. Pero no solamente por eso, porque tiene un coste en relación al esfuerzo que hacemos, sino porque de repente caemos en la cuenta de que nosotros estábamos allí por algo, ¿no? Que lo que nos interesa es nadar, lo que nos hace felices, lo que nos gusta, es nadar y poder llegar allí, ¿no? A la otra orilla. Entonces, ocurre también que si ese esfuerzo que estamos haciendo cede en algún momento, la pelota, no sé si tenéis la experiencia de haber tratado de sumergir una pelota, se te escapa un poco, ¿no? Y como que surge con mucha fuerza, ¿no? Y tiene un efecto rebote, ¿no? Es el tratar de controlar los eventos privados. Todo eso que aparece ahí son las cosas, emociones, pensamientos, sensaciones con las que no quiero estar en contacto.
Pero que si me dedico a centrar mi atención, a poner el foco ahí, estoy dejando de lado eso que es importante para mí. Por ejemplo, hay un chico que siente dolor y cuando siente dolor, Ah, si ya sé. mueve, si hace la rehabilitación que le recomiendan los fisioterapeutas, si sale de casa o hace alguna actividad, va a notar ese dolor. Sin embargo, estar en contacto con el dolor en el contexto de la terapia, de la rehabilitación, puede ser también algo valioso porque me lleva a conseguir algo que es importante para mí. Entonces, es muy importante poder identificar en cada caso cuáles son los eventos privados y cuál es la dirección. Os pongo este pequeño texto de Galeano porque habla precisamente de eso, ¿no? De los valores no como un resultado, sino como una dirección. Dice Galeano, la utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos. Ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso. Sirve para caminar. Entonces, el foco no está en donde llegamos, a veces los objetivos siempre vamos a plantear que sean realistas, pero no siempre se pueden conseguir. Sin embargo, sí que nos sirve para ir dando pasos, para ir caminando en una determinada dirección, ¿no? Y tener esas cosas que son importantes que cada uno, o sea, luego se hace también clarificación de valores, cada uno tendrá unas cosas distintas. Y esto, con lo que no queremos estar en contacto, lo refleja también en esta viñeta Liniers, ¿no? De cuando no queremos que nos ocurra algo malo y no nos movemos, lo que ocurre es que no nos ocurre nada, nada malo, pero no nos ocurre nada, ni bueno ni malo. A veces se le ha llamado a eso la evitación experiencial, hay quien habla de la inflexibilidad psicológica, hay quien habla de la fusión con la emoción o con el pensamiento. En cualquier caso, es ver, o sea, qué consecuencias tiene el no querer estar en contacto con el malestar. Había también un vídeo por ahí, el del cumplevidas, que una chica también querían ir al parque de atracciones y hablaba de eso, ¿no? La última vez que estuve en el parque me caí, me rompí el hueso y acabé en el hospital. No quiero volver a hacer nada porque sé que me va a pasar algo y no quiero volver otra vez al hospital. Y pueden surgir, ¿no? En la conversación, en las situaciones en las que, con las que nos encontramos en el día a día, en la atención con los niños o con los adolescentes, pues todas estas emociones, todos estos pensamientos, o podemos nosotros provocarlas, por ejemplo, a través de ejercicios, a través de juegos. No sé si habéis resuelto alguna vez algún juego de ingenio de este tipo, ¿no? Son unos como unos clavos que van enganchados y hay que desengancharlos. Y de la misma manera que los desenganchamos, pues luego también es difícil volver a engancharlos. Lo primero que uno intenta es sacarlo pues por la parte esta que queda como más abierta, pero por el grosor que tiene es imposible, ¿no? Y entonces lo intentamos, lo intentamos, lo intentamos y es muy difícil. Y llega un punto que si pasa un tiempo y estamos intentándolo y no lo conseguimos, hay una frustración. Puede que haya el pensamiento de, bueno, a mí esto no me interesa, quiero dejarlo, abandono, ¿no? Todo eso es interesante ver cada uno cómo, ¿no? qué es lo que emerge ahí y cómo afronta esa situación. Si yo lo dejo porque me frustro, porque me enfado, porque me irrito en ese momento, lo que estamos haciendo es responder de una manera fusionada con esos eventos privados, ¿no? Estamos bajo control, lo que hacemos, bueno, lo dejo, no quiero seguir intentando, seguir intentándolo, lo que estamos haciendo es reaccionar a los eventos privados en lugar de responder en función de lo que es valioso. Veremos ahora en la siguiente cómo hacer para que esto tenga conexión con la situación real que con cada caso estemos viviendo, ¿no? Entonces, podemos tratar de dar un tiempo. ¿Qué te parece si lo intentamos 2 minutos más? Y si no lo conseguimos, lo podemos
dejar aquí, ¿no? Y entonces ya es una elección, no es una reacción. Y nosotros podemos tener una idea, pero pueden surgir otras cosas. Por ejemplo, este niño, cuando llega el momento en el que está muy agobiado porque no lo consigue, respira de wow, ¿no? Parar, respirar, ¿no? Y darse cuenta de que está autorregulándose y poder reforzar también las estrategias con las que ellos ya vienen y que les funcionan. Esta es otra metáfora clásica, diríamos, de valores, pero ya os digo, se pueden utilizar en función de lo que nos interese en cada momento y todas al final tienen presentes los mismos elementos. Que pensaba que era ahora cuando os lo comentaba y es en la siguiente diapositiva. Si imaginamos que la vida es como un jardín, en el jardín puede haber distintas plantas y las plantas pues, necesitan unos cuidados. Tenemos, podemos explorar cada uno las áreas valiosas, qué plantas hay en su jardín. Cuando uno está enfermo, pues posiblemente todo lo que tiene que ver con la salud, con lo sanitario, con la enfermedad, pues tiene un lugar muy especial. Y a lo mejor hay otras plantas pues que o bien están más desatendidas o eh, no están presentes. Si tenemos un jardín con plantas, posiblemente tengamos también en algún momento alguna hierba mala, ¿no? Son de esas que no nos gusta que haya en nuestro jardín, que nos gusta que estén solamente las flores, lo que es más bonito, más agradable para nosotros, lo que es importante. Y estos malas hierbas podríamos decir que son como los eventos privados. Cuando yo, igual que pasaba con las pelotas que hay en la piscina, no quiero estar en contacto con eso, con el malestar, pues puedo dedicarme también a ir arrancándolos, ¿no? Y si yo me dedico durante mucho tiempo a ir arrancándolos, pues igual lo que me pasa es que todas las cosas que había importantes, que tienen que ver pues con los amigos, con las cosas que yo disfruto, con lo que me gusta hacer, ¿no? Con las relaciones, con mi autocuidado, posiblemente lo esté descuidando. Entonces, para poder cuidar esas plantas, la acción, ¿no? sería regar, ¿no? Igual que hablábamos de nadar en la piscina, de dar pasos en esa dirección, la acción sería regar. Pero no es algo que vayamos a ver de manera inmediata, que tenga su fruto de manera inmediata. Lo que hacemos, como por ejemplo pues el no hacer determinada actividad para no pasarlo mal, porque los demás me van a mirar, porque van a pensar que qué me pasa, porque no quiero estar en contacto con eso, ¿no? Pues eso en el corto plazo sí que vemos que tiene un beneficio. No me expongo a esa situación, no paso por esa situación y pues no hay malestar. Sin embargo, el regar la planta, el hacer estas otras cosas que me suponen hacer un esfuerzo, que me suponen estar en contacto con algo que es doloroso, el efecto no es tan a corto plazo. La planta la veremos a base de regarla, regarla y regarla, veremos cómo florece, ¿no? Veremos cómo está bonita, ¿no? Y eso está como más en el futuro. Por eso hablamos de ser capaz de contactar con consecuencias más demoradas y más abstractas, ¿no? Que esas funciones de qué consigo haciendo esto seamos capaces de traerlas al presente o el coste, ¿no? De qué manera me puede perjudicar hacer esto, también seamos capaces de traerlo al presente. Los elementos, como habéis visto en cada una de las metáforas que hay presentes, serían, por una parte, toda esa parte del iceberg, vemos la puntita y lo que está abajo, que es lo que la experiencia interna. Los eventos privados tendríamos que explorar muy bien qué es lo que hay ahí, si hay frustración, si hay miedo, si hay preocupación, tristeza. Tiene también la parte de la evitación, que es lo que hago para no estar en contacto con ese malestar, y tiene la parte de la acción valiosa. Si no hago esto para estar en contacto, para evitar el malestar, ¿qué hago? ¿No? Este es un niño que, bueno, su mamá había leído el libro este del secreto y él tenía la idea de que lo que piensas lo puedes crear. Y él una vez pensó que su hermana se podía morir. Tenía 7 años, la hermana tenía 5 y la hermana efectivamente falleció. Entonces, el poder expresar
que se sentía culpable por haber tenido ese pensamiento, para él fue muy importante, pero expresar no siempre es fácil. Este es así de manera muy rápida, es el fregadero de su casa y la situación era pues que cuando fregamos los platos hay trocitos de comida que se introducen dentro del fregadero y que a veces producen dentro en las tuberías un atasco, ¿no? Para poder desatascar la tubería, cuando cogemos un desatascador, realmente esto resulta desagradable, porque no sé si alguna vez lo habéis hecho, pero suelen salir restos que están ahí mucho tiempo, huele mal, si tenemos que meter la mano, es como todo muy desagradable, ¿no? Pero ¿qué conseguimos con eso? Pues que otra vez el agua pueda volver a fluir, ¿no? Y bueno, él incorporaba, le gustaban los videojuegos, incorporaba, pues mira, esta es la sala Pompasil, pues esta es la sala Basuril, genial, perfecto, pues vamos a ponerla aquí, ¿no? Entonces, tiene que tener conexión con la situación real. Nosotros, igual que las tuberías, también nos podemos atascar. Y si comparte propiedades físicas, que aquí estáis viendo que es como muy similar, pues también nos va a ayudar mucho. Hablamos del síntoma desde nuestro enfoque, no como se entiende el síntoma a nivel médico, como algo, igual que el dolor, que tengamos que eliminar, ¿no? El síntoma emocional nos interesa más la manera en la que nos relacionamos con él. Esta es una niña que tenía muchos miedos a raíz de la quimioterapia. Le costaba dormir sola, le pedía a los papás que durmieran con ella, encendía la luz y entonces con el trabajo con muñecos una de las cosas que hacemos es fisicalizar esos eventos, poder darles un lugar y poder trabajar con ellos, sacarlo de mí y ponerlo delante de mí, porque esa toma de perspectiva, o sea, va a ser muy importante también para que pierdan parte de esa función aversiva que tienen y que podamos hacer algo distinto con eso. Sabéis que los miedos tienen funciones adaptativas, ¿no? Y en todo este transcurso de la sesión que estamos explorando y hablando de los miedos, que es súper importante poder hablar de ellos, o sea, solamente eso para ella ya fue un poco un desatasco, ¿no? Pues a lo largo de ese rato le fue poniendo complementos. Esto lo pongo a disposición de los niños siempre, con adultos no los doy con los complementos, ¿eh? Le ponen el ramo de flores, el sombrero y llega un momento en el que dice que, bueno, que se van a casar, que hacemos una ceremonia, ¿no? Y entonces parece que ese muñeco con el que ella representaba el miedo cargado de funciones aversivas, que era de color negro, con un antifaz, ¿no? Que realmente lo ves y parece ¿no? como un personaje así un poco malote. Pues poco a poco ha ido perdiendo esas funciones. Y ella dice que a ella, que ya se siente una niña mayor y que realmente lo que le gustaría es poder dormir sola, ¿no? Y que no esté bajo control de ese miedo. O sea, está durmiendo pidiendo a los papás que la acompañen, pues porque es el miedo el que está mandando ahí, no es ella la que está bajo control de la situación. Bueno, finalmente después de la boda se van de luna de miel, resumiendo, y ella ve que ella no tiene el traje apropiado para irse a la playa, coge la caja de arena y dice que se van a ir de luna de miel a la playa. Y entonces la cambia por otra, ¿no? Que responde más a ese contexto nuevo en el que está. Y al mismo tiempo coge otro que representa al miedo, que también es más apropiado para ese contexto. Cuando se transforma, ¿no? El miedo, se transforma uno y cambia la relación, ¿no? que tenemos con el síntoma. A veces no pasa tan rápido, pero desde ese día volvió a dormir sola porque dejó de alimentar sus miedos, ¿no? Que nos dice en esta viñeta René Merino. A veces se trata de entender que los miedos son naturales, de que están ahí, pero que no podemos darles de comer, ¿no? Como esta otra que dice, pues un día volvieron, siempre vuelven, pero esta vez los invitó a tomar el té. Las situaciones son cambiantes, pero necesitamos identificar cuál es el patrón que está por debajo siempre. Y sobre todo ver esto, ver la parte de funciones. Esta es una niña que nos cuenta un poco, nos hace el relato de la enfermedad y nos cuenta pues todos los momentos que han sido importantes para ella, desde el diagnóstico, los distintos tratamientos y para cada cosa, las personas que están implicadas para cada cosa coge un muñeco. Y
especialmente a ella le cuesta la cirugía, ¿no? Porque es algo que le asusta muchísimo. Y veis que detrás de ella pone este pirata porque lo que siente es ansiedad. Y entonces le pido que coja un muñeco que represente la ansiedad, ¿no? Y lo pone este ahí. Y nos empezamos a fijar, como se hace en el trabajo con muñecos, en las características, en lo obvio, ¿no? Pues, ¿y cómo va vestido? Es este como guerrero que está ahí en el frente, ¿no? Y tiene una armadura, y tiene un casco, y tiene unas sombreras, y entonces parece, ¿no? Como que, en un momento dado ella dice, va como muy protegido y hace la conexión. Esto que tanto miedo me da es lo que me ha salvado la vida, ¿no? Y de repente el poner en coordinación eh, este tratamiento que para mí es tan aversivo, con el sentido que tiene para mí, con lo bueno que me aporta, con el beneficio, hace que la vivencia sea distinta. Y ella sola dijo, pues voy a coger un muñeco que represente esto, y coge el policía es como el que identifica con la protección, ¿no? Y por eso es importante ir ahí también un poco a la función. Decimos que la terapia de aceptación y compromiso es una terapia contextual funcional. Y podemos hacer análisis funcionales con los niños, ¿no? Tendremos estas tres columnas básicas, que son los eventos privados, la manera en la que nosotros respondemos, que puede ser flexible o inflexible, y luego las consecuencias que veíamos que en el corto plazo refuerzan el patrón inflexible, pero que tenemos que ir al largo plazo, que es donde se ve el coste que supone para mi vida o el beneficio, ¿no? Y a veces nos sirve el ponerle un ejemplo de, pues mira, yo te voy a contar una situación que me pasó a mí y a continuación me cuentas tú otra tuya, ¿no? Y entonces le contamos una situación que puede ser verídica o no, y yo siempre les pregunto, ¿prefieres escribirlo tú en la pizarra o te lo escribo yo? Ah, yo lo escribo, ¿no? Y es una cosa como muy interactiva y muy dinámica. Y entonces ahí estamos poniendo, pues, cómo me siento en esa situación, que voy a la boda de mi amiga, se me rompe el vestido y resulta que ahora no tengo alternativa, voy con el vestido roto. Pues pienso, todos me van a mirar, me da vergüenza, y entonces, ¿cuál es la manera en la que yo respondo a eso que me está pasando? Pues no quiero estar en contacto con ese malestar, o sea, no voy, no puedo ir así. O sí voy, ¿y qué pasa en una situación y qué pasa en otra? En el corto plazo y en el largo plazo. Pues todo esto, que nos parece que con niños puede ser difícil, lo podemos hacer. A veces también en casa se crean dinámicas familiares, se crean conflictos, pues porque estamos sometidos todos a mucho estrés y bueno, es importante también cuidar las relaciones y tener un buen ambiente. Aquí os propongo un ejercicio que hicimos con dos niños y en el que participaban también los papás. Estábamos construyendo una casa, ¿no? Que es la casa en la que queremos vivir. Es súper importante que los niños puedan elegir, no que nosotros le digamos, bueno, vamos a hacer un ejercicio para que estéis todos en casa contentos y tranquilos y felices, ¿no? Sino, bueno, presentamos las dos opciones que hay, cómo sería una casa bonita, cómo es una casa de este tipo, ¿no? Como una chabola. En la casa bonita, pues es cuando estamos todos en armonía, que podemos jugar, que compartimos, que nos lo pasamos bien, traemos situaciones que ocurren. Y la otra, pues todo lo contrario, ¿no? De cuando nos peleamos y entonces estamos enfadados nosotros y estamos enfadados papá y entonces no lo estamos pasando bien. Entonces, preguntar, ¿no? Oye, ¿en qué casa te gustaría vivir a ti? ¿No? Y entonces uno elige en qué casa quiere vivir. Y esa casa, la bonita, parece que es una casa, ¿no? Como más fuerte, ¿no? Y si hubiera alguna adversidad, ¿en qué casa te sentirías más protegido? ¿En qué casa te sentirías más seguro? Y es muy importante en la exploración ir haciendo preguntas y que sea el niño o el adolescente el que vaya respondiendo. Igual que la casa se construye con ladrillos, también esa casa donde nosotros queremos vivir se construye con pequeñas acciones que ellos iban escribiendo al final del día, las iban metiendo en un bote y cuando yo llegaba pues las sacaban con mucha ilusión y entonces veían cuántos ladrillos había en un bote, cuántos habían en otro y qué tipo de casa era la que habían estado construyendo. Esto lo hacemos siempre, ¿no? De pensar, preguntar a los niños qué cosas son las que les gustan, juegos, dibujos, personajes. Bueno, hay más cosas que evaluamos. Pongo solamente un par de ellas
¿no? En qué cosas es bueno, qué talentos tiene, a quién admira, con quién se lo pasa mejor, peor. Esta niña, por ejemplo, le gustaba mucho Bluey, creo que se llama este dibujo. Y cuando lo busco en internet, resulta que es un personaje que es muy creativo y que soluciona cosas, ¿no? Resuelve problemas. Y entonces a veces necesitamos tener esos referentes, ¿no? Y en esta situación, ¿qué haría Bluey? ¿No? Entonces, bueno, lo hacemos de manera conjunta, el poder buscar cuando necesitamos esto. Explorar el repertorio mediante el juego, ¿no? También damos, igual que os decía antes con lo de estos ganchos, pues a veces damos un juego o una actividad para observar, ¿no? Que si tiene tolerancia a la frustración, cómo reacciona, cómo, si los tiempos de espera, lo que sea que nos interese explorar, ¿no? Entonces, para ir terminando, y cualquier cosa que quede en el tintero la vemos en las preguntas, solamente deciros que yo he presentado formas distintas en las que podemos trabajar con los niños y que podemos aplicar a diferentes casuísticas. Que si cada uno de estos casos nos hubiéramos metido, pues habríamos conocido más la problemática del niño y la manera tranquila y despacio de poder presentar los ejercicios y las metáforas, pero eh, finalmente cada uno de ellos nos ayudan a, a generar esta flexibilidad con las estrategias que resumo en esta diapositiva, ¿no? Primero, ayudar a, bueno, cojo el paciente porque viene directamente del libro de Torneque, a discriminar su patrón inflexible y el efecto que este tiene, ¿no? O sea, ¿qué es eso que está ocurriendo en mí? Cómo me siento en esta situación, qué pienso y ver qué consecuencias tiene ese patrón, lo que yo hago en presencia del malestar. Potenciar la habilidad de generar una distancia observacional, ¿no? Cuando yo me fusiono con el contenido psicológico, o sea, no soy capaz de responder, generar esta distancia con los eventos privados e integrarlos como una parte de mí mismo. No es algo que combatir, es algo que forma parte de mí y con lo que yo aprendo a relacionarme de otra manera. Y la parte de clarificar y amplificar sus valores. En cualquier situación de enfermedad o de final de vida, o sea, uno siempre puede elegir tener una vida significativa y hacer cosas en el día a día que me ayuden a estar mejor o lo mejor posible, ¿no? Y esos son los valores que están presentes y luego hay pequeñas acciones que están ligadas a esos valores y que también podemos tratar de clarificar con ellos. Y eso es todo. Muchas gracias, Ana. Muy, muy, muy interesante. Seguro que nos quedan preguntas y cosas por saber más, pero vamos a dar paso a Noelia y, y, ¿no? Entonces pues seguimos hablando, ¿no? Solo a modo de recordatorio para los que se han incorporado más tarde, Noelia nos va a hablar de esa intervención en niños adolescentes desde el enfoque de la terapia breve centrada en soluciones. Adelante, Noelia. Pues un placer escucharte, Ana, ¿no? Que muchas cosas de las que, bueno, muchas no, pero hay algunos elementos comunes de los que yo voy a compartir con vosotros que creo que también puede ser bastante complementario, ¿no? Con esta terapia que nos comentaba Ana. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar hoy con vosotros y espero que lo que os cuente pues, os resulte útil y práctico sobre todo, ¿no? También para vuestra práctica clínica. A mí es un modelo que me resulta eso, sobre todo me vaya a escuchar hablar de practicidad y de utilidad porque me parece que es muy, muy útil. Voy a empezar a compartir la presentación. Y es verdad, a ver, ahora, ahí, vale. ¿La veis, verdad? La intervención de la terapia breve centrada en soluciones, tal cual y de forma rígida, en este contexto de trabajo, ¿no? De los cuidados paliativos pediátricos, es verdad que es complicado poder aplicarla, ¿no? Así tal cual
con todas sus premisas, pero sí que me parece que es un enfoque muy útil del que rescatar recursos, y en todas las conversaciones que tenemos tanto con los niños y los adolescentes como con los papás o con cualquier otra persona, ¿no?, que está implicada, me resulta súper práctico, y vamos a ir viendo ahora todo lo que yo destaco desde la parte de los recursos y las fortalezas de la persona. En primer lugar, así voy a hablar muy brevemente, ¿no?, de este modelo, que es un modelo de terapia breve centrada en soluciones, que se enmarca en la terapia familiar y sistémica, que fue un modelo desarrollado por Steve Schachter y So Kimber, y que tiene mucha influencia de Ellison y del enfoque de Murray de Palo Alto, sobre todo enlazándolo mucho con las soluciones intentadas eficaces y las soluciones intentadas ineficaces, ¿no? Y cómo ayudar a la persona a poder bloquear esas soluciones intentadas que al final está viendo que no está funcionando, y poder generar otras alternativas que muchas veces no sabemos el qué, bueno, pero pues algo diferente, porque lo que está claro es que esto no está funcionando, ¿no? Los fundamentos epistemológicos pues son la teoría general de sistémica, la cibernética, el constructivismo y todo el construccionismo social, y las premisas básicas, ¿no? Que yo creo que al final tenerlo esto claro, porque al final toda la mirada que tenemos que ir aplicando en este tipo de prácticas centradas en soluciones o de conversaciones centradas en soluciones, es una posición no normativa. O sea, vamos a partir de que no hay un modo de funcionar o de afrontar las situaciones y de vivir las situaciones que sean buenas o malas, o que sean válidas o inválidas, sino que partimos de que es la mejor forma en que la persona puede afrontar esta situación, desde un modelo de relación además muy colaborativo. No vamos a hablar en este modelo, a diferencia de en otro, de resistencias, ¿no?, sino que vamos a generar esa colaboración todo el tiempo, y está muy centrado en el cliente. Aquí el término cliente se usa mucho, ¿no?, porque es un modelo que se usa más mucho en servicios sociales, ¿no?, en desprotección también de menores, y bueno, pues a veces sobre todo hablan de clientes más que de pacientes, ¿no?, por este carácter del término paciente como con la connotación de pasividad, y ellos hacen el énfasis en la parte, en el rol activo de la persona, denominándolos así. Es un modelo que además está orientado a metas, ¿no?, y a objetivos, y ahora veremos más adelante la importancia de cómo poder formular los objetivos para que la terapia pueda tener éxito, porque son objetivos que no planteamos nosotros, ¿no?, como expertos, sino que le devolvemos a la persona que ellos son los expertos en su propia vida y son los que definen los objetivos que ellos quieren conseguir viniendo a las sesiones de terapia. Y también, como decimos, dentro del modelo sistémico, pues tiene una perspectiva relacional, ¿no? Vamos a ir también haciendo muchas preguntas que vamos a ir viendo, que ponen también el foco en cómo reacciona otro miembro de la familia ante ese cambio individual que introduce la persona. Decíamos, premisa fundamental, objetivos definidos por las personas, y confianza plena en que las personas tienen los recursos para poder afrontar las dificultades con las que se encuentran. Entonces, se trata de un modelo en el que hace mucho énfasis en rescatar y en visibilizar los recursos de los que ya dispone la persona, y cuando hay momentos de mucho bloqueo, bueno, pues sí que podemos ayudar a complementar introduciendo nuevos que no están en su repertorio, pero sobre todo confiamos en que ellos tienen recursos personales y fortaleza para afrontar las situaciones difíciles con las que se van enfrentando. Otra característica de este modelo es que se considera que el cambio está dándose de forma constante y es inevitable, siempre hay cambio, y que es solo suficiente introducir un pequeño cambio para que se produzcan otros cambios, ¿no?, como decíamos antes, en otros miembros, por ejemplo, del sistema familiar. Es el efecto que se conoce como bola de nieve, y el cometido, al final, nuestra tarea fundamental es ayudarles a identificar esos cambios, ¿no?, y esas diferencias mínimas. A mí me gusta mucho hablar con ellos de cambios mínimos, que no tienen que ser grandes cosas y cambios súper grandes, sino pequeños cambios en su día a día que ya marcan una diferencia con respecto a cómo afrontar la situación en el presente, y que van en esa dirección de conseguir los objetivos que para ellos son importantes. Ahora vamos a ver más adelante cómo se construyen, ¿no?, esos objetivos y herramientas que hay para ello.
Otra premisa también muy importante y que yo creo que es una característica bastante diferencial con respecto a otros modelos es que no hace falta hablar del problema para trabajar en las sesiones. No hace falta historiar desde la historia pasada del problema, sino que hacemos mucho énfasis en el presente y en el futuro, ¿no? En la proyección al futuro y en el presente. Y si hablamos del pasado, lo vamos a hacer para rescatar estrategias que les han funcionado y que les han sido válidas, que les han ayudado en el pasado, pero desde ahí, no desde hablar detalladamente del problema, sino que aquí vamos a hablar de las soluciones, ¿no? Como decía antes, se abandona toda postura de ser experto, al revés, se adopta una postura como de curiosidad, ¿no? y de aprendiz, y los clientes son los que definen los objetivos, utilizando su propio lenguaje. Esto también es muy importante, ¿no? Poder adaptarnos a las palabras que emplean los niños y los adultos también, ¿no? Las metáforas que ellos mismos usan y al hacer la devolución usar ese lenguaje que ellos emplean y con los que se encuentran más familiarizados, evitando muchos tecnicismos. ¿Cuál va a ser la herramienta fundamental? ¿No? Decimos, pues al final es todo conversación, pero ¿qué tipo de conversación y cómo usamos el lenguaje para hacer este tipo de intervenciones? Siempre con preguntas presuposicionales, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Siempre vamos a hacer preguntas dando por hecho que las cosas están sucediendo. Por ejemplo, si estamos intentando explorar una excepción, que ahora veremos más adelante, ¿no? que son todas aquellas ocasiones en las que lo que la persona define como el problema se da en menos ocasiones o con menos intensidad o no aparece, vamos a preguntar dando por hecho que ha habido, ¿no? Esos momentos, desde la semana pasada que hablamos por última vez hasta ahora, ¿en qué ocasiones te has sentido menos sobrecargado, por ejemplo? ¿No? Entonces ya estamos dando por hecho que ha habido ocasiones en las que se ha sentido menos sobrecargado. No es qué harías si te sintieses menos sobrecargado, sino que ya damos por hecho que ha habido momentos en las que esas situaciones se han dado, ¿no? Y de ahí un poco el transmitir esa confianza de manera implícita a la hora también de formular las preguntas. Las preguntas que son preguntas exploratorias y que nos sirven para evaluar, pero que al mismo tiempo son intervenciones, ¿no? También. Y encaminan, como decimos, a las personas hacia esos recursos para que se visibilicen y se den más veces. Como pongo aquí de ejemplo, pues qué cosas positivas han sucedido desde el último día que nos vimos. Estamos dando por hecho que han sucedido cosas positivas, ¿no? Y vemos la diferencia con respecto a si preguntáramos, ¿han ocurrido cosas positivas? No, estamos ya confiando en que sí se han dado. ¿Qué cosas has hecho en el pasado que ha funcionado? No estamos diciendo, ¿ha habido momentos del pasado, ¿no?, en donde también hayas afrontado situaciones difíciles en las que algo te haya funcionado? Que damos la posibilidad que la persona diga, pues sí o pues no. Con este tipo de formulación estamos ya confiando en que sabemos que ha habido momentos en el que algo le ha funcionado y es lo que vamos a seguir profundizando con las demás preguntas, en ver qué cosas exactamente, lo más concreto posible. De forma que si tuviésemos, ¿no?, como una visión así global de cómo sería el proceso terapéutico desde la terapia breve centrada en soluciones, tendríamos en un primer momento lo que la persona define como el problema, que vamos a construir, pasar desde una queja que nos trae el niño o el adulto a construir una demanda, ¿no? Una demanda en el sentido activo de yo quiero que me ayudes a, no solo es me siento cansada, quiero que me ayudes a sentirme menos cansada, ¿no? La búsqueda de excepciones, el trabajo con escala, sobre todo siempre teniendo la mirada a esa proyección de futuro, ¿no? De cuál es su futuro deseado y qué cosas vamos a ir haciendo para ir acercándonos hacia ese futuro preferido que tiene el niño. Ahora hablaremos después de matices también en este contexto, ¿no?, de enfermedades graves en las que trabajamos. Aquí remarco también como de otro color lo que decíamos antes del enfoque del MRI, que es muy complementario y que aunque está fuera de este modelo, pero se complementa perfectamente, ¿no?, de identificar esas secuencias de alternativas y de estrategias que no han funcionado y desbloquearlas, y también desde la terapia narrativa, ¿no?, con técnicas de externalización. Entonces, son dos cosas que se complementan muy bien también con este modelo.
como decía mi compañera Ana, ¿no? Anteriormente, es muy importante, antes de empezar con la intervención con técnicas concretas, la parte de la fase social, ¿no? Sobre todo pues, para construir todo lo que es la relación de confianza con el niño, para también transmitirle, ¿no? Que para nosotros es importante más allá de la enfermedad o de la problemática que nos está contando, que es más allá que un problema con patas, ¿no? Por eso de no nos gusta estar hablando todo el tiempo del problema, sino que es una persona más allá de la enfermedad, que tiene ciertas características, gustos, intereses, y preguntamos mucho por lo que decía también Ana, por personajes de dibujo, por todo aquello que en el mundo infantil encaja muy bien y además con este mundo, ¿no? Esta curiosidad que caracteriza al enfoque breve, centrado en soluciones. Además, esta fase social, ¿no? Además de para construir la relación de confianza, también a nosotros nos va a ayudar mucho y nos va a dar muchas pistas para cuando vayamos a ir elaborando tareas entre sesiones, que es una característica que también tiene este modelo. Tareas entre sesiones que no tienen por qué ser tareas de hacer cosas, a veces son tareas de pensar cosas. Y esta fase social nos ayuda mucho a recabar mucha información para después, a la hora de elaborar tareas y construirlas, encaje en su mundo, ¿no? Y en su visión del mundo y con sus metáforas también. Entonces, bueno, pues esto me lo salto porque es muy común a lo que hacemos todos los compañeros, independientemente de la orientación que tengamos, ¿no? De preguntar por las aficiones, con las cosas que más les gustan, las cosas que son importantes, qué cualidades destacan de sí mismos. Y hay una manera de preguntar lo que a mí me gusta mucho y es si fuera yo una periodista, ¿no? Que estuviera entrevistando a tu madre o estuviera entrevistando a tu hermano o a un amigo tuyo y le preguntara qué es lo que más le gusta de ti, qué es lo que me diría, ¿no? O si tuvieras que venderte en Wallapop o en eBay, ¿no? Más antiguo, ¿cómo te venderías, ¿no? Y ahí destacamos un poco toda esa parte de cualidades y de cosas destacables. Entonces, una parte importantísima antes de avanzar en la intervención psicológica es negociar la demanda, ¿no? Decíamos antes, hay una diferencia desde este modelo en cuanto a qué es la queja y qué es la demanda. La queja es lo que la persona, pues eso, ¿no? Viene diciendo, tengo este problema, y la demanda es lo que la persona pide que quiere conseguir viniendo a terapia, ¿no? Hay como ese paso como un papel más activo y sobre todo dirigido a un problema resoluble, ¿no? Cómo construir un problema resoluble, sería como la demanda. Se acuerda y se negocia cuál es ese proyecto común, ¿no? Entre el terapeuta y la persona, qué objetivos se van a trabajar y de qué manera se van a trabajar y cómo se definirían los objetivos, ¿no? En la terapia breve centrada en soluciones, pues los objetivos serían todos aquellos indicadores que a mí me hacen afirmar que me encuentro mejor o que me encuentro bien o que me encuentro menos mal, porque muchas veces en estas situaciones, en nuestro contexto de trabajo, a los niños, a los adolescentes y a sus padres les resulta muy difícil de afirmar me encuentro bien en estas situaciones y les encaja mejor el formularlo desde el cuando me encuentro un poquito menos mal, ¿no? Desde ahí es posible empezar a trabajar mejor. ¿No? Entonces la queja sería el me pasa, me duele, me molesta y la demanda es quiero que me ayudes a conseguir esto y de esta manera, que es lo que negociamos. Preguntas que lanzamos, ¿no? en la primera o en las primeras sesiones para construir. ¿Cómo crees que te puede ayudar? ¿No? Como algo bastante general. Y algo un poco más concreto es qué tendría que pasar en estas sesiones para que tú consideraras que te resulta útil, ¿no? Tener sesiones de psicología. O cuándo vas a considerar que ya no es necesario seguir viniendo a hablar conmigo, ¿no? ¿Qué es lo que va a ser diferente en esas ocasiones? Eso nos ayuda a construir una demanda y también nos está ayudando ya a ir definiendo los objetivos concretos, porque esos van a ser los indicadores de cuando yo considere que ya no tengo que ir más a hablar contigo, es cuando me encuentre más tranquila, cuando me encuentre menos sobrecargada, ¿no? Entonces esto es importante plantearlo también ya desde el inicio. Desde el modelo de la terapia breve central soluciones, la relación del terapeuta y del cliente o de la persona, se consideran que hay como diferentes tipos de relaciones en función de, en otro modelo lo llaman la motivación al cambio, ¿no? O en relación a esta postura que decíamos de cuánto de demandante o más instalado en la queja está la persona.
La relación de tipo comprador sería la relación ideal, ¿no? En la que la persona viene y nos dice que tiene un problema, que quiere que le ayudemos con eso y él mismo considera que hay cosas que puede hacer y que dependen de él y que es parte de la solución. Un escaloncito un poco más abajo sería la relación de tipo demandante, en la que también la persona está viendo que hay un problema y quiere que se solucione, pero la persona considera que no tiene nada que hacer en eso y que ya está fuera y no forma parte de la solución, ¿no? Es como más expectante. Y la relación de tipo visitante, en la que la persona cree que no tiene ningún problema y que no necesita además de nuestra ayuda, ¿no? Sería ya en el extremo de esta relación de visitante sería la relación tipo rehén, que son ejemplos, pues los adolescentes obligados de yo estoy aquí porque mis padres dicen que tengo que venir al psicólogo, o el marido, ¿no? que acordamos una sesión en casa y dice, pues estoy aquí porque mi mujer dice que venías hoy y que era importante que yo estuviera, pero yo considero que no tendría que estar aquí sentado. Entonces, estos son como diferentes tipos de relaciones y algo importante es que no es algo estático. Podemos construir y podemos trabajar para pasar desde una relación de visitante a construir una relación de comprador. Los objetivos, que tienen tanta importancia en el enfoque breve, ¿qué características tienen que tener para que sean útiles? Pues, en primer lugar, tienen que estar formulados en positivo, ¿no? Eso quiere decir que tienen que estar formulados como la presencia de algo, más que como la ausencia de. Entonces, si yo quiero que me ayudes a estar menos triste, voy a ayudar a la persona a construir objetivos en vez de triste, que es lo que va a haber más en tu vida, ¿no? En vez de tanta tristeza, ¿qué otras cosas sí que va a haber? Pues va a haber más momentos de compartir actividades con mis hijos, va a haber más momentos de echarme una risa y un café con una amiga. Entonces intentamos siempre formularlo en términos positivos, descritos interaccionalmente, ¿no? Por esto de que es un modelo más sistémico. ¿Qué va a ser diferente cuando tú te sientas más contenta? ¿No? ¿Qué va a notar tu marido o cómo va a reaccionar tu marido cuando vea que tú quedas en más ocasiones con una amiga para tomar un café? ¿O qué va a ser diferente y en qué va a notar tu hijo que tú te vas sintiendo como más competente a la hora de manejar los cuidados, ¿no? Entonces, siempre formulamos también preguntas de manera interaccional en cuanto a los demás, cómo van a notar esos cambios intrínsecos que también la persona está introduciendo. O concreto, cuanto más concreto, mucho mejor. Cuanto más operacionalizado, mejor, y no solo en términos conductuales, sino también como hablaba Ana, en términos también de eventos privados, ¿no? También consideramos concreto definir tanto las conductas como los pensamientos, ¿no? Como las emociones, y esto es importante, llamar más a mis amigas, ¿no? Pues voy a estar más contenta, que a lo mejor eso es un objetivo general que tenemos que ir trabajando para hacerlo lo más concreto posible, ¿vale? ¿Y qué va a ser diferente cuando estés más contenta? Voy a llamar más veces a mis amigas, voy a salir más a la calle, voy a estar menos aislada, ¿vale? Y en vez de menos, ¿no? Ayudamos a construir ese objetivo positivo. Y en vez de menos aislamiento, ¿qué es lo que va a haber en más ocasiones en tu vida? ¿Qué es lo que vas a estar haciendo más veces en vez de estar aislada en casa? ¿No? Pues me voy a apuntar a un curso mientras el niño esté en el cole. Esto es importante. Pequeños y alcanzables, ¿no? Lo que hablaba yo antes de cambios mínimos. No vamos a plantearnos pues hacernos un viaje al fin del mundo, pero sí a lo mejor levantarme por las mañanas de la cama, que ahora tiendo al encamamiento, por ejemplo. Y que sean súper importantes, relevantes para la persona. Porque claro, a veces decimos, joder, es que estoy estancado en este caso, veo que no vamos ni para adelante ni para atrás, y empezamos a revisar y al final llegamos a la conclusión de que es que estamos trabajando cosas que para mí, ¿no? Como profesional son importantes y que yo creo que son objetivos a alcanzar, pero que no han sido objetivos definidos por la persona. Y entonces desde ahí no hay avance y no hay cambio, porque para él no es algo, para ella no es algo relevante, lo es para mí. Vale, estos son como preguntas que nos ayudan a ir construyendo esos objetivos, ¿no? Como decíamos antes, si formulan el objetivo en términos de queja, ¿cómo va a cambiar eso? ¿Qué va a ser diferente, ¿no? Cuando consigas esto? Si lo formulan en negativo, ¿qué es lo que hará en vez de, ¿no? ¿Qué es lo que va a haber en vez de llanto? ¿Qué es lo que va a haber en vez de estar en cama?
Si es en términos poco concretos, ¿en qué lo vas a notar? ¿Cuál va a ser la primera señal que te indique que estás más contenta? ¿O cuál va a ser la primera señal que te indique que tienes menos dolor, por ejemplo? En términos individuales, y si se agota un tema, ir explorando, y qué más, y qué más, y qué más, ¿no? Siempre como ir tirando del hilo para ir rescatando y definiendo. ¿Cuáles son las principales técnicas en las que se apoya la terapia breve centrada en soluciones? La pregunta milagro y sus diferentes versiones que ahora vamos a ir viendo, que nos ayudan a construir los objetivos terapéuticos, el trabajo con excepciones, las preguntas de escala, las preguntas de afrontamiento, los elogios y las tareas. La pregunta milagro, ¿no? ¿En qué consiste? Decimos, pues es una pregunta que nos ayuda a construir objetivos, objetivos que son importantes para la persona y formulados también en términos positivos y que nos proyectan al futuro deseado de esa persona. Entonces, la pregunta en sí consiste, si tú esta noche te acuestas, es importante también cómo planteamos la pregunta. Es importante plantearla de una manera calmada, tranquila, generando además como cierta expectación, ¿no? Y podemos hacer como una introducción de te voy a plantear ahora una pregunta que a veces las personas me dicen que es una pregunta un poco rara y es una pregunta un poco extraña, pero a mí me gustaría que ya que tenemos, ¿no? La capacidad de imaginarnos cosas y que a veces la imaginación nos juega malas pasadas y nos sirve para imaginar cosas muy negativas y que nos hacen pasarlo muy mal, yo te animo ahora a que uses la imaginación para proyectarte en ese futuro en el que tú te visualizas y en ese futuro deseado que para ti es importante. Entonces, si tú ¿no? Creamos como un poco esa atmósfera previa y lanzamos la pregunta, ¿no? Si tú te acuestas esta noche y ocurre un milagro, que ya sabemos que en la vida real los milagros no se dan de forma rápida, pero vamos a usar la imaginación, te acuestas y a la mañana siguiente, cuando te levantas y pones el primer pie en el suelo y en la alfombra, ¿no? que tienes al ladito de tu cama, ¿en qué te vas a dar cuenta que el milagro ha sucedido? Y aquí sí que es verdad que es muy importante matizar, y yo la mayoría de las veces lo hago ya de forma previa, matizar que el milagro desgraciadamente no puede tener que ver con que la enfermedad desaparezca de su vida, porque es verdad que la mayoría de los papás y muchos niños es lo que nos plantean, ¿no? Que el milagro pues sería verme en un futuro como un niño sano o ver a mi hijo libre de la enfermedad. Entonces es verdad que es importante anticipar que desgraciadamente no estamos hablando de ese milagro, sino más milagro en el sentido de la problemática que te lleva a consultar con un psicólogo, a hablar con un psicólogo en términos más de cuestiones emocionales, ¿no? De la tristeza que sientes en estas ocasiones, de los miedos que surgen, de las preocupaciones. Entonces lo matizo desde ahí y sigo con la pregunta, ¿no? De si te acuestas esta noche y sucede un milagro, mañana, ¿cómo te vas a dar cuenta de que ese milagro ha sucedido? ¿Cuál va a ser la primera señal que te indique que ya no necesitas venir más veces a hablar con el psicólogo? ¿En qué lo vas a notar tú? ¿En qué lo van a notar los demás, quienes te rodean? ¿Cómo se van a dar cuenta tus padres que ese milagro ha sucedido? ¿Cómo se van a dar cuenta tu marido o tu hermano? ¿No? Vamos haciendo preguntas interaccionales y todas dirigidas a ir concretando, ¿no? Esos cambios. Lo importante al final es todo el trabajo que se hace después de esa pregunta, ¿no? Y también es muy importante matizar en estos casos que es importante tener establecida ya una relación de confianza antes de lanzar la pregunta, ¿no? Que desde el modelo de la terapia breve, ¿verdad? Que se plantea como la pregunta milagro muchas veces en la primera sesión, pero ya digo, en nuestro contexto de trabajo, lanzar esta pregunta en la primera sesión me parece que es poco respetuoso. Entonces, primero, trabajar esa relación de confianza y además siempre complementándolo, por supuesto, con la validación de emociones, ¿no? Con toda la parte de escucha activa y de reconocer el sufrimiento que conlleva estas situaciones, que el objetivo no es que no se sientan mal, porque es inevitable en estos contextos, pero sí poder ayudarles a que se sientan lo menos mal posible, ¿no? Entonces, lanzar la pregunta yo creo que es importante también en un momento en el que esta relación está establecida. Hay alternativas a la pregunta milagro, como puede ser la bola de cristal, ¿no? de Milton Erickson, que también es una pregunta de visualización del futuro y de imaginarse que tuviese una bola de cristal y qué cosas, ¿no? También serían diferentes en la misma línea, qué cosas serían diferentes cuando el problema se hubiese resuelto, o la máquina del tiempo, ¿no? Si pudiese viajar al futuro. Todos van en la misma línea. A ver, que no sé cómo voy de tiempo. Marta, ¿cómo voy de tiempo?
Te quedarían 5 minutos. Madre mía, perdón. Vale, pues voy a ir entonces rapidísimo, perdón. Excepciones, decimos, ya lo he dicho antes, situaciones en las que no se da el problema o se da en menos ocasiones, que es diferente en las ocasiones en que estás más tranquila. Espontáneas pueden ser de dos tipos, espontáneas, que la persona no hace nada voluntariamente porque ocurra, pero cuando tú exploras en la conversación por las excepciones te dice que ha hecho esto y le ha venido bien, y entonces tú intentas introducir control a esas excepciones para que se den más veces, y ya hablaremos de excepciones deliberadas e intencionadas, que son las cosas que la persona hace porque sabe que le han funcionado. El trabajo con excepciones es súper importante, que no pasen inadvertidas, ampliarlas, y sobre todo algo súper importante de las excepciones es la atribución de control, ¿no? Poder preguntarle a la persona qué es lo que ha hecho ella diferente, qué es lo que ella, ¿no?, ha visto que le ha funcionado, ampliarla, hablar de esas excepciones con todo lujo de detalles, con quién estaba, cómo fue, o sea, todo lo más detallado posible, y ya digo, con el objetivo de que eso que ha funcionado para que ocurra menos veces se pueda repetir más veces en el presente y en el futuro, ¿no? Las preguntas, como decimos, de atribución de control, súper importantes. ¿Cómo conseguiste que sucediera? ¿Cómo te las arreglaste? ¿Qué sucedió antes que te ayudó a que esto pasara? Las preguntas de escala, que son también preguntas orientadas a valorar los avances, ¿no?, y los cambios positivos que se van dando en la sesión, y hay diferentes tipos. Las escalas de avance, las de confianza, las de decisión, al final todo lo que tienen en común es en una escala donde 0 o 1 sería que el problema no está presente, o la preocupación, por ejemplo, es el peor momento donde ha estado más presente, y el 10 es cuando la preocupación ya no está presente. En un trabajo de escala implica preguntar en qué punto actual se encuentra en este momento, qué es lo que ha ayudado a que se encuentre, por ejemplo, si ahora valoran que se encuentran en un 6 y el peor momento en cuanto a la ansiedad era en un 4, qué es lo que ha sido diferente y qué has hecho tú diferente para poder pasar de un 4 a un 6, ¿no? Pues, por ejemplo, a los adolescentes nos dicen, bueno, pues es que antes me callaba todo, no quería preocupar a mis padres, ahora he empezado un poco, ¿no?, a abrirme más, he empezado a contarle a mi mejor amigo. Entonces se trata de ir trabajando en la escala desde el pasado, el peor momento, al presente, rescatando qué es lo que ha ayudado, ir subiendo puntos, y respecto a proyección a futuro, y qué tendría que pasar para que tú siguieses subiendo escalones, ¿no? Por ejemplo, ahora que estás en un 6, ¿qué tendría que pasar para sentir que estás en un 8? ¿Qué tendrías que hacer diferente? ¿Cuál sería el siguiente cambio mínimo que te ayudaría a subir un escaloncito más? Lo importante del trabajo en escala no es tanto el número como todo ese trabajo previo que decimos, poniendo la mirada en los recursos, las estrategias y las cosas que han hecho diferentes. ¿Vale? Que es lo que decía aquí, pues, punto actual, esto lo voy a pasar. Vale, preguntas de afrontamiento. Estas me parece que también son muy útiles cuando las personas están en una visión muy negativa de que nada funciona y nada les ayuda, ¿no? Entonces son preguntas del tipo, ¿y cómo te las arreglas para que las cosas no vayan aún peor? O ¿cómo te las arreglas para poder levantarte por la mañana? Y cómo es que no has tirado la toalla, ¿no?, siendo la situación tan mal como me la estás describiendo. Entonces esto es importante cuando a la persona le cuesta como rescatar esos cambios positivos, pues plantearlo desde ahí, desde cómo haces para que no estéis aún peor. Los elogios, que tienen que ser además creíbles, genuinos, y se refuerzan tanto cualidades, valores, relaciones, esto como también a otras terapias. Y las tareas, que lo que decíamos antes, se suelen plantear en 3 sesiones y no tienen por qué ser de hacer, pueden ser de fijar. Haz una tarea genérica, ¿no? De aquí a la próxima sesión, fíjate en todas esas ocasiones en las que has sentido menos dolor. O de aquí a la próxima sesión, fíjate en todas esas ocasiones en las que te has sentido más tranquilo. Y a la siguiente sesión empezamos rescatando desde ahí. Esto sí que es importante. Si formulamos tareas, primero que sean tareas simples y sencillas, acorde a lo que hemos ido trabajando en la sesión, y que en las siguientes sesiones se trabajen esas tareas, porque si no, al final tampoco le ven ellos, ¿no?, la utilidad. La tarea fórmula de la primera sesión es otra tarea genérica, ¿no?, en la que se le pregunta, pues, de aquí al próximo día, fíjate en todas esas cosas que ya están pasando en tu vida,
que no te gustaría que cambiara, ¿no? Porque si hay algo que ya está funcionando, no queremos meter la pata, y si eso está yendo bien, no queremos que empiece a ir mal. Entonces, de aquí al próximo día te vas a fijar en todo eso que tú quieres mantener en tu vida porque ya te está yendo bien y porque deseas que siga ocurriendo. Consideraciones al trabajar con niños, pues yo lo único que remarcaría es que al final los medios que usamos tienen que ser más lúdicos, ¿no? Y al final, pues todo el trabajo con marionetas, con muñecos, con cuentos, es lo importante, pero no hay un cambio muy drástico en cuanto al modelo y a la base y a la filosofía de la terapia centrada en soluciones, porque al final es colocar al niño en esa posición de buscador de soluciones, de personas que tienen sus propios recursos, usando estos otros medios más lúdicos que cuando trabajamos con un adulto, pero siempre con esta mirada de recursos y estrategias de afrontamiento. Por ejemplo, hay versiones de la pregunta milagro, ¿no? Como puede ser por la varita mágica, ¿no? Y si le decimos al niño, si yo tengo esta varita mágica aquí y tengo la capacidad de usarla y te la doy a ti, ¿cómo vas a notar que la varita mágica funciona? ¿Cómo te vas a dar cuenta que la magia ha sucedido? Al final va muy en la línea de la pregunta milagro, pero adaptándolo, ¿no?, al mundo de la fantasía que tienen los niños. O el chasquido, lo mismo, ¿no? Si yo hago así y tengo esa capacidad y ese poder de que con un solo chasquido se resuelvan los problemas que te han venido a hablar conmigo, ¿no? ¿Cómo te vas a dar cuenta de que esos problemas se han resuelto? ¿Cuál sería la primera señal? El duendecito verde, ¿no? Si esta noche viene a verte un duendecito verde a la cama y te hace magia, pues al día siguiente, ¿cómo te vas a dar cuenta de que la magia ha venido? ¿Cómo te vas a dar cuenta que te ha visitado ese duendecito verde? Al final son todas preguntas orientadas, como vemos, a proyección de futuro, definición de objetivos lo más concretos posible y variantes de la pregunta milagro, pero adaptándola más a la característica del niño. Las escalas y las escaleras, ¿no?, que también son, como decíamos, muy útiles para valorar los avances y los cambios positivos. Pues con los niños versiones la torre de los éxitos, en la que van a ir poniendo una pieza en esa torre a medida que ellos vayan describiendo esas ocasiones en las que, por ejemplo, se han sentido con menos miedo o con menos preocupación y han estado más tranquilos y han estado más contentos. Todo eso lo rescatamos como éxito y trabajamos con ellos de esta forma más lúdica. La técnica del globo también es otra técnica que nos ayuda de forma lúdica y más experiencial y más vivencial a que el niño identifique, ¿no?, qué cosas son diferentes ahora con respecto a otros momentos y consideran que son un avance y un cambio positivo en cómo se siente. Historietas para construir soluciones, ¿no? También esto lo voy a pasar más por alto y vamos a poner más ejemplos de conversaciones centradas en soluciones, ¿no?, por terminar ya y dar lugar a que haya un espacio abierto. Pues, por ejemplo, ¿no? Son conversaciones donde decimos, la mirada siempre tiene que ir a lo que ha funcionado. Si tenemos un paciente que de 12 años diagnosticado una enfermedad oncológica y que presenta sintomatología ansiosa, ¿no?, pues una manera de trabajar esas excepciones sería, pues de aquí al próximo día, fíjate en todas esas situaciones en las que la ansiedad, en vez de en un 9, ha bajado a un 7, ¿no?, que es el punto actual, por ejemplo, donde se sitúa. Y a raíz de esas situaciones le vamos preguntando cómo notaste que estaba en un 7 y no en un 9, qué es lo que ha sido diferente en esas ocasiones, ¿no? Lo que el paciente nos puede decir, pues mira, pensaba menos que las cosas iban a ir mal e iba a tener mucho dolor y fui capaz de concentrarme durante el día cuando veía mi serie favorita, ¿vale? Y entonces seguimos preguntando. Y en vez de esos pensamientos, ¿no?, tan presentes, ¿qué es lo que había? Pues mira, había más confianza en que los médicos van a hacer todo lo posible para que este dolor esté controlado. Y preguntamos, ¿y cómo has conseguido, ¿no?, construir esa confianza? ¿Qué te ha ayudado a estar más confiado en que eso se va a dar? ¿Cómo podrías hacer para que eso sucediera más veces, ¿no? A lo que la persona pues, nos puede contestar, pues mira, me ayudó a hablar con los médicos y que me explicaran qué iban a hacer si eso ocurría en algún momento. También hablar con mi mejor amiga o con mis padres de estas preocupaciones y así tener más espacios libres para pensar en otras cosas que para mí son importantes, ¿no?, como ejemplo. O una situación de una mamá que desempeña el rol de cuidadora principal, ¿no?, de un niño con necesidades paliativas pediátricas y nos expresa que está muy sobrecargada a nivel emocional.
En una escala de avance de 0 a 10, ¿cuál sería el peor momento que identificas en relación a este sentimiento de sobrecarga? La persona se sitúa, dónde te sientes en la actualidad y exploramos qué es diferente nuevamente en el presente con respecto a ese peor momento de sobrecarga. ¿En qué lo nota? ¿Cuál es la primera señal en la que se nota que ya no está en un 7 y está en un 8? ¿Cómo lo ha conseguido? Pues lo noto en que grito menos a quienes me rodean, ¿vale? Y en vez de gritar menos, ¿no? Que sería un objetivo formulado en negativo, y en vez de gritar menos, ¿qué es lo que habría? ¿Qué es lo que habría, ¿no? ¿Qué es lo que va a haber en vez de grito? Pues habrá más tranquilidad, más momentos compartidos. ¿Y cómo has conseguido, ¿no? Que eso ocurriera? ¿Qué es lo que tú has hecho que ha facilitado que eso pueda darse? Pues mira, le he pedido más ayuda a mi marido y he empezado a compartir con él que no puedo más, que estoy muy sobrecargada, que necesito tener espacio con alguna amiga, tomarme un café o simplemente irme a la habitación y hacer alguna técnica de relajación. Entonces vamos desde ahí, como vais viendo, una conversación orientada desde la diferencia en cuanto a la sintomatología y a la atribución de control en cuanto a qué cosas ha hecho la persona diferente para que eso pueda seguir sucediendo también en un futuro. O, por ejemplo, ya terminaría con esta situación, ¿no? Con esta conversación, que sería pues una mamá en duelo que pide ayuda porque siente mucha ansiedad y tristeza desde que falleció su hijo por una enfermedad neurodegenerativa. Como decíamos, es importante, lo primero, y en el duelo también es súper importante, usando este modelo, construir un clima emocional de confianza. Desde el primer momento no le vamos a empezar, ¿no? a plantear la pregunta milagro. Se acompaña en el dolor, como decíamos, se validan las emociones, no apresurarse a lo que es el uso de las técnicas en sí mismas. Y aquí sí que ayuda mucho empezar por preguntas de afrontamiento, ¿no? ¿Qué estás haciendo para sobrellevar todo este dolor? ¿Cómo haces para no sentirte aún peor? ¿Qué te ha ayudado en otros momentos del pasado cuando has afrontado situaciones dolorosas, ¿no? Y muchas veces pues, nos dicen, pues qué situaciones tan dolorosas como esta nunca, ¿no? Entonces validamos que efectivamente de tanto dolor como esta no, pero ¿qué podría rescatar que se pareciera a esas cosas que sí que funcionaron mínimamente, ¿no? En esos otros momentos de dolor? La pregunta milagro, pues la formularíamos cuando ya se ha establecido esa relación de confianza. En este caso, pues esta persona se visualizaría realizando más actividades familiares, retomando contacto con amigas, cocinando, cuidando de su jardín, yendo a ver a su hija al cementerio junto a su marido, recordándolo feliz, ¿no? Y no contando esa imagen que le venía al principio de forma más traumática de los últimos momentos de vida en la cama. ¿Cómo podríamos trabajar en este caso los avances y los recursos? Pues pensándole del 1 al 10, en 1 lo mismo que antes. Pensando del 1 al 3,5, ¿cómo has conseguido bajar? Lo mismo, ¿no? Si veis, es la misma dinámica, pero siempre teniendo en cuenta el formular objetivos en términos positivos, rescatar excepciones, que son momentos en los que no se da el problema o se da con menos intensidad, atribuir control, porque eso es lo que nos va a ayudar a que eso siga ocurriendo en más ocasiones. Ay, perdón porque he ido súper rápida. Muchas gracias, Noelia. Bueno, muy interesante, ¿no? Muchas cosas a explicar y es verdad que siempre se hace corto, ¿no? Poder explicar y desde nuestra perspectiva, ¿no? Se hace siempre poco. Bueno, tenéis mensajes de felicitación y agradecimiento en el chat para las dos, muy interesantes. Podemos pasar a preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Resolver alguna duda? La verdad que es difícil, ¿no? Al principio preguntarías mucho y cuesta. Venga, ¿quién se anima? Bueno, lo que os decía, os saludan incluso desde Costa Rica y muchas gracias. Todo claro y muy bien. ¿Quién más? ¿Quién se anima? Aprovecho y recuerdo que Juan lo ha colgado el QR para que podáis hacer
muestra de satisfacción y con ello vais a recibir el certificado de asistencia. Hay una persona en el chat, Patricia, que pregunta si se podría enviar bibliografía para consultar y ampliar ambos temas. ¿Podéis hacer alguna recomendación? Sí, hacemos una selección. Y os la mandamos. También quisiera saber si conocen de material de casos clínicos aplicados a cuidados paliativos. Pero desde estos enfoques en concretos que hemos hablado. Imagino, ¿no? Supongo que, claro, vosotros habláis de vuestra práctica clínica, ¿no? Pero no sé. Claro. Yo en mi caso concreto, desde la terapia breve centrada en soluciones, en paliativo he encontrado poco, por no decir nada. Lo que hay más es en terapia de duelo. Pero es verdad que desde centrado en soluciones hay poco. Sí, de terapia de aceptación y compromiso también hay poco. Yo creo que hay más de condiciones, y en inglés siempre, de condiciones de salud crónicas complejas, ¿no? Pero no solo de final de vida. Lo que pasa que en este caso la terapia de aceptación y compromiso es como súper flexible para adaptarse a todas las situaciones porque es una terapia transdiagnóstica y no tiene que ver tanto con la temática, ¿no? Para una enfermedad o para otra, sino pues con poder aplicar los elementos en la situación que sea, ¿no? Y también vemos que en las situaciones de finales de vida se producen pues muchas otras que son comunes a otro tipo de problemáticas, ¿no? Pero es muy aplicable. Por ejemplo, de niños y adolescentes, estos que están en inglés, de aceptación y de mindfulness, hay alguno. No sé si conocéis este de adultos, el de sal de tu mente y entra en tu vida. Pues hay una versión que es de adolescentes y este en concreto creo que sí que está traducido al español. Y entonces, por ejemplo, tiene muchos ejercicios, ¿no? Y entonces plantea cosas que son muy prácticas y entonces tú las puedes coger. Igual que decía de trasladar de adultos a niños, tú las puedes coger, ejercicios que son generales, y las sitúas en el contexto en el que estás trabajando. De hecho, lo ligo con una pregunta de Daniela que dice cómo trabajan o trabajarían el tema de la muerte en los niños y adolescentes en vuestros enfoques. Sí, mira, yo por ejemplo con muñecos también, porque a veces los niños les cuesta más la parte verbal y a través del juego consiguen expresar todas esas vivencias. Y entonces ocurre que a veces cogen un muñeco que cuando tú lo miras, o sea, sí que te parece, ¿no? Que representa como la muerte. Y entonces te van contando, te van haciendo un relato y entonces con eso puedes explorar también, ¿no? Si hay algún miedo, si hay alguna preocupación, cuáles son los pensamientos, ¿no? que están asociados. Entonces, lo que empieza siendo una exploración y siendo un juego y siendo algo lúdico, esa, por ejemplo, es una herramienta, ¿no? La puedes ir haciendo las conexiones de, ¿y eso qué le está pasando aquí al muñeco? ¿A ti te ha pasado alguna vez? ¿No? Y entonces hacemos las conexiones de lo que os decía, siempre no dejarlo como el juego o la anécdota, sino traerlo a la propia vivencia que está teniendo el niño, que está teniendo el adolescente, ¿no? Pero si empiezas de una manera directa preguntándole, pues igual también a ellos les cuesta, ¿no? Sobre todo los que son más pequeños y ya nos cuesta a los adultos hablar de cómo nos sentimos, ¿no? Y entonces sí, pues igual que le pasa a este, me pasa a mí, ¿no? Totalmente. O a través de los cuentos, ¿no? También, Ana, ¿no? A través de los personajes de los cuentos en los que ellos se puedan identificar más y desde ahí empezar, ¿no? A trabajar con, pues al final, como decían, bibliografía en concreta desde mi modelo de terapia breve centrada en soluciones, contextos paliativos, poco, pero es lo que decían, al final poder rescatar, ¿no? esa mirada, ese enfoque, esa manera de conversar a esas situaciones concretas de pues, el miedo a la muerte, ¿no? Pues cómo trabajar el miedo a la muerte desde las estrategias que a ellos les son útiles y válidas para afrontarlo. Sí, y a veces solamente han necesitado poder expresarlo, ¿no? A mí me ha pasado con un puzzle,
¿no? En el que hay superhéroes y sale Iron Man y Iron Man en la película de Marvel es el que muere, ¿no? Y el niño se identifica con ese personaje. Y quizá la necesidad, porque alguna vez si intentas y tirar un poco más del hilo ves que no. Y quizás su necesidad era solamente el poder expresarlo y que le facilites distintas vías, distintos canales para que eso, ¿no? Salga de ahí y lo pueda expresar. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. En el chat eso siguen agradeciendo como muy buenas presentaciones, ha sido muy interesante, enriquecedor. En el chat no hay más preguntas, no sé si alguien... Sí, cuando, ¿no? Si a la gente le parece bien, podemos enviar la bibliografía, me las mandáis y les enviamos un mail de las personas que están inscritas, ¿os parece? Perfecto. Pues muchas gracias, que se aprende mucho, muy interesante. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta y así nos mantenemos en el tiempo marcado, pues nada, ¿no? Yo también agradeceros muchísimo vuestra experiencia, vuestra dedicación en los cuidados paliativos pediátricos, en preparar la presentación y en compartir con nosotros, pues, ¿no? Sobre todo vuestra experiencia y vuestros conocimientos. Muchas gracias, de verdad. Ha sido muy interesante. Muy bien. Pues nos vemos a la próxima. Nos vemos el 4 de diciembre y quien esté interesado en paliativos perinatales y si no, la próxima que organizamos desde el grupo de trabajo de psicosocial espiritual de la PEPAL. Que vamos, no paramos, así que vamos a seguir preparando otras formaciones. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, buena tarde.